Hola, hola, ¿cómo están? Soy otra vez. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal. Vamos a decirle nuestro porque ya somos más de 300 en el canal de YouTube y bueno, y en todas vamos creciendo porque cada vez somos más y mientras más seamos, pues más lejos llega el conocimiento y eso a mí me encanta y me llena de emoción todos los días. Para quienes aún no me conocen, yo soy Nazaret. Este es mi espacio, NASA Finanzas, en el que pues vengo a compartirles temas variados de inversión, de finanzas personales, de finanzas en general, que espero que les sea de gran utilidad, que les guste, porque a mí me encanta crearlo, a mí me encanta hacerlo. Soy una apasionada de los numeritos y pues me encanta compartirlo por aquí. Es súper gratificante cuando tengo el feedback de parte de ustedes y bueno, los invito a suscribirse, a darle like si este contenido les fue de agrado, a compartir el video mientras más se ha visto, más YouTube lo recomendará y más lejos llegaremos todos. No vamos a darle más preámbulo aquí. Hoy venimos con lo que son indicadores o KPIs al momento de evaluar las operaciones de una empresa. Hoy vamos a evaluar la parte de ventas, de retails, y espero bueno, que comiencen de una vez ya a abrir su Excel, a sacar su calculadora o por lo menos yo lo uso en este caso para este tipo de indicadores y sacar todas esas cosas un poco más sencillas y un poco más rápido. Yo uso Power BI y bueno, espero que avancemos y les agrade y que sea de fácil entendimiento y si no lo es, pues me regañan en los comentarios y lo volvemos a montar. Primero vamos a definir un poco para quienes están entrando en esto, qué es un KPI. Es un indicador de gestión que pues, nos permite evaluar ciertos departamentos o ciertas cosas del negocio, de la compañía, de las operaciones, sea cual sea, para tomar decisiones, para ver cómo va, para ver si vamos bien, si podemos ir mejor, si hay que pues mejorar o renunciar a algunas cosas que estamos haciendo. Antes de llevar a cabo una medición con un KPI, pues lo primero que hay que ver es qué queremos medir. Lo segundo es cuál es el tiempo que vamos a medir porque se necesita establecer una periodicidad para poder medir y a su vez comparar. Cuáles son los departamentos en caso de que tengas departamentos en tu compañía que están involucrados en la información, a quién le vas a pedir la información. Si eres el dueño de la compañía, pues te doy la noticia de que pues no es obligatorio que lo sepas calcular, pero sí es importante que lo sepas analizar y que además pues sepas quién está involucrado en esa función porque bueno, es unas cosas y es unas responsabilidades que no se deben escapar y que serán de gran utilidad para cuando quieras tomar decisiones en un futuro, en un presente, con respecto a lo que, bueno, quieras hacer y quieras mejorar y quieras crecer, porque pues el fin de todo, de toda empresa y de toda persona que se dedique a esto o a cualquier cosa es generar dinero, tener lucro y esto nos ayuda un poco pues a mejorar eso y a medirlo y pues lo que no se mide no se gestiona y lo que no se gestiona es poco probable de que su éxito sea a un muy largo plazo. Lo primero que tenemos que observar y de medir son las ventas. Hay maneras de medir las ventas, depende en la economía en la que te encuentres, depende de la moneda en la que estés operando, depende del país. Eh, pues algunos los miden en moneda, es decir, en cuánto vendieron en dólares, en euros, qué sé yo. Lo ideal o es lo que yo prefiero es medirlo en unidades de venta, es decir, pues si tú vendes carros, ¿cuántos carros vendiste? Si tú vendes celulares, ¿cuántos celulares vendiste? Siempre en unidades porque ahí es donde se va a medir el crecimiento real. Si estás en una economía inflacionaria, perdón, medirlo en la moneda es un poco difícil de medir el verdadero crecimiento, sobre todo, bueno, hay economías que no es solo la inflación, sino, bueno, diferentes aspectos que afectan el precio, entonces lo mejor para medir el crecimiento real de ventas es medirlo en unidades, en litros, en kilos, lo que sea que represente la unidad de medida del producto que estás vendiendo, que estás comercializando, etc.
Además del total de ventas, muy importante hacer este estudio por rubro, por línea, por tipo de producto, por de dónde proviene, o sea, si es importado, si es nacional, porque eso influye mucho al momento de que, bueno, si hay cosas que afecten lo que es pues la cadena de distribución, tienes que tener claro qué productos y cuál es su cadena de distribución, entonces analizarlos por ese tipo de clasificación es bastante importante y bastante útil al momento de tomar decisiones posteriores o de tomar decisiones inmediatas. Debemos medir también la rentabilidad por ventas. Esto es básicamente la rentabilidad que tienes por cada venta o en ventas en total. Esto es, pues, a las ventas le restas su costo de ventas y lo divides entre las ventas totales. Eso te va a dar un margen, bien sea porcentual, bueno, lo multiplicas por 100 y lo vas a llevar a por ciento. Y ahí vas a ver si tienes realmente ganancias, que es lo que pues busca todo el mundo. Y con base en eso también lo puedes hacer, como te mencioné antes, por línea, por rubro, a ver cuál tiene más, cuál tiene menos. Si tienes pues una estrategia de que sacrificas un poco de ganancia en un rubro, pero sabes que lo estás teniendo por otro, eso todo ayuda y es muy muy útil al momento de pues tomar decisiones, como ya lo dije antes, las decisiones son lo más importante para esto. También debes calcular la media de gasto por cliente. Cuando te digo media de gasto por cliente es el total de ventas que tuviste entre la cantidad de clientes que compraron, que efectivamente compraron. Ahí vas a ver cuánto es el promedio que compra cada cliente en tu negocio, bien sea pues online, presencial, lo que sea. Es bastante importante porque te va a dar como unas luces de que, bueno, si crece tu cartera de clientes, es probable que en promedio también crezca tus ventas y es determinante al momento, bueno, de lanzar una estrategia de apertura de cuentas o de ampliación de cartera. Bastante útil y súper importante de calcular es la tasa de conversión, que es el total de ventas si tienes una página web entre el total de visitantes. Si no es algo que tú puedas medir las visitas que tengas en tienda, pues el total de ventas entre la cantidad de cartera de clientes que tengas. Hay que tomar en cuenta que, bueno, tú puedes tener una cartera de clientes de 2.000 clientes y no todos te compran. Entonces esa tasa de conversión es interesante analizarla. Un indicador bastante famoso, bastante útil, y es la rotación de inventario, que es básicamente tu costo de ventas entre tu inventario promedio y te va a decir cuántas veces rotas inventario en determinado periodo de tiempo, que va a corresponder a el tiempo que estés tomando en cuenta para el costo de ventas. Cuando estamos analizando todo esto de las ventas, de los mercados, de los negocios, de retails, minoristas, muy importante saber la tasa de venta directa o lo que se conoce como sales through rate. Es como saber cómo se movió ese inventario con respecto o cómo se vendió con respecto al inventario que manejabas inicialmente. Lo calculas dividiendo las unidades vendidas entre el inventario inicial. Eso ayuda mucho a la gestión de compras. Por hoy hemos llegado al final de este episodio. Tocamos unos indicadores bastante interesantes. No son los únicos, son solo algunos de los que se pueden manejar y de los que se deben analizar al momento de tomar decisiones para estrategias, para ventas, para iniciar un negocio, para continuarlo, para ver si pueden o deben hacer cambios. Y bueno, estos aplican más que todo para retails, se pueden aplicar para las tiendas físicas o para tiendas online. Y de verdad los invito a que los busquen, los investiguen y los calculen. No es nada del otro mundo, no es nada que no puedan hacer en un Excel. Deben tener la información, evidentemente, pues bastante clara y delimitada. Acostúmbrense a tener sus ventas lo más detalladas posible, refiriéndome a rubros, a líneas, a tipos de productos, si el producto se vende en unidad, si se vende en litros, si se vende en galones, si se vende en kilos. La unidad de medida más común de ventas, esa es la que deberían tomar para hacer sus análisis.
Lo digo en unidades porque a mí me hace un poco de ruido hacerlo en moneda, menos que, bueno, presten un servicio, pero lo podría medir en horas también, porque las monedas sufren inflación, sufren devaluación, sufren cantidad de cosas que están involucradas mundialmente y no el hecho de tal vez vender en dólares no garantiza que estén midiendo de verdad crecimiento real si ven un porcentaje más alto. Entonces siempre es bueno medirlo en la unidad de medida que lo van a comprar. Si van a comprar pues un refresco en unidades de refresco, si van a comprar, o bueno, si no pasa por un proceso de transformación, ¿no? Pero si van a comprar un producto, pues medirlo en cantidades de producto. Es muy importante, es lo que yo recomiendo, es lo que yo hago. Lo pueden usar, lo pueden hacer, perdón, en un Excel, lo pueden hacer, pues, bueno, es que lo use de calculadora a mano, lo respeto, fabuloso. Lo pueden hacer en lo que les comento de Power BI y presentarlo, acostumbrarse a hacerlo, depende del entorno, pues con una temporalidad exacta, o sea, si lo voy a hacer mensual, pues hacerlo todos los meses, si lo voy a hacer trimestral, pues hacerlo todos los trimestres, comparar unos con otros, ver, medir. Si no se mide, no se gestiona y es bastante importante acostumbrarse a eso. Una vez que lo hacen repetidamente, se les vuelve una necesidad y se van a dar cuenta que es mucho más fácil tomar decisiones y eso no tiene precio. No se imaginan la cantidad de dinero que les puede ahorrar o generar tomar una decisión con base en algo que tiene una medida. Y bueno, sin más, me despido. Gracias por esta vista y gracias por escucharme, gracias por estar allí, gracias por acompañarme. Los invito a que, bueno, que comenten si les pareció cool este video, si les pareció chévere este episodio y si están interesados en, bueno, en que les genere más contenido de este tipo. Y sin más nada que decir, gracias, suscríbanse, denle like, compartan el contenido y nos vemos en un próximo video.